¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso, directora general de este museo, y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la exposición Estructuras de Identidad, fotografía de la colección Walter, la cual incluye una selección de más de 500 fotografías de 35 artistas de diferentes latitudes, entre Alemania, África y Asia, que enfatiza el trabajo de los artistas que utilizan el retrato para subvertir las expectativas visuales y desafiar los marcadores de identificación. La exposición cuestiona las nociones de un yo estable y auténtico. Quiero agradecer, antes que nada, la presencia del licenciado Iván de Sandosequi Cornejo, director de museos de Puebla, de la Secretaría de Cultura y Turismo, quien nos acompaña en representación del gobernador del Estado, doctor Antonio Gali Fayad. También quiero agradecer la presencia de Simón Ñami, curador de la exposición, y quien, junto con Arthur Walter, que también nos acompaña el día de hoy, darán la plática. También agradezco, obviamente, a Arthur por su disposición para que este proyecto se realizara, a Daniela Baumann, que es directora de colecciones y exposiciones de la colección, y a todos los miembros del equipo del Museo Amparo por su trabajo, su dedicación y su empeño para que esto se pudiera ver como lo van a ver en unos momentos. Muchas gracias. Qué agradable ver a algunos de ustedes aquí y a algunas de las personas que vi ayer en la cantina, en el bar. Entonces, muy bien, todos estamos vivos, qué bueno. Bien, vamos a tener una conversación el día de hoy sobre la colección de Arthur, pero más ampliamente vamos a hablar del tema de la colección misma. ¿Qué es una colección? ¿Por qué las personas hacen colecciones? Y luego, posteriormente, también quisiéramos hablar de la parte territorial, es decir, de una colección de un curador. ¿Cómo pudimos nosotros ir organizando esta exhibición, esta exposición? Una pregunta muy sencilla, Arthur. Con eso quiero empezar. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaste tú esta colección? Es una pregunta fácil, sí. Sí, bueno, no habíamos conversado antes, pero sí, ya hemos conversado en otra ocasión con Simón al respecto y juntos hemos trabajado en diferentes proyectos, en diferentes lugares. ¿Cómo empecé yo a coleccionar? Empecé a adorar la fotografía y me involucré con varias instituciones neoyorquinas, particularmente con una institución, el Centro Internacional de la Fotografía, y a través de ellos tomé cursos también de fotografía. Durante un periodo de 2 años yo mismo me hice de un doctorado en esto y exploré también mi propio interés y a la vez trabajé viajando con algunos curadores que en ese tiempo estaban trabajando en China para, digamos, las primeras exposiciones o exhibiciones clave en relación con videos y fotografías chinos. Sí, por tanto empecé a hacer visitas a estudios fotográficos, aprendí a conocer a los artistas y empecé también a hacer mis colecciones, pero fue algo muy modesto al inicio, es decir, muy esporádico. Y luego, en algún momento, la pasión se apoderó de mí y se convirtió en algo más intenso y algo muy enfocado también en ciertos temas. Muy bien,
¿Por qué la fotografía? Podrías haber coleccionado arte contemporáneo, podrías haber coleccionado también todo tipo de manifestaciones o materiales creativos. ¿Por qué la fotografía? ¿Por qué esta fascinación por la fotografía? Porque tiene algo, por un lado, algo muy artesanal, por así decirlo, cierto trabajo artesanal, como de un artesano, y aún así es analógico también. Y uno puede participar uno mismo, uno puede explorar al medio de la fotografía como tomar imágenes, explorar cosas. Y por tanto, desde mi propia experiencia, esto se convirtió en algo que empecé a coleccionar, pero también coleccionaba muebles, por ejemplo, dibujos, bosquejos, etcétera. Sin embargo, se convirtió en una gran pasión. Aparte del enfoque y la pasión que le diste a todo esto, yo he conocido a un par de coleccionistas y casi siempre cuando empiezan a coleccionar, quiero decir, no saben que están coleccionando. Y cuando deciden empezar a coleccionar y después a curar la obra, su propia colección, ellos hacen la curación, desarrollan, o la curaduría, ellos desarrollan puntos de enfoque y empiezan a trabajar en su colección con una dirección específica. Otras personas van creando muchas cosas, van apilando una cosa encima de la otra, pero tú, Arthur, tú decidiste darle un enfoque muy específico a tu colección. ¿Cuándo sucedió y por qué? ¿Por qué escogiste esa dirección? Posteriormente hablaremos de la serialidad. Pienso que cada coleccionista es diferente y tiene cosas muy personales, intereses muy comerciales, muy personales, quiero decir. Sí, entonces yo viví 25 años en Nueva York y vi una exhibición y realmente me apasionaron esas imágenes de esta colección. Luego fui a visitar a aquellos coleccionistas y fueron las primeras fotos que empecé yo a coleccionar, y en mis visitas entonces me di cuenta que los coleccionistas me introdujeron en su historia, y su historia obviamente estábamos hablando de diferentes puntos que ellos habían visitado. Y yo dije, yo voy a ir a estos puntos. Y luego empecé a hablar incluso con Ruff, por ejemplo, Candida Ruffer, y fue algo muy enfocado. Al inicio ya eran paneles y series de fotografías. Ya era todo esto, estábamos categorizando a los alemanes con Blasfeld, por ejemplo, que se integró a todo esto y fue de alguna manera muy intuitivo. Entonces el inicio fue ese enfoque sobre fotografía Sherman, y aquí en la exhibición tenemos algunos ejemplos de esto. La segunda parte fue algo que me interesó. Yo viajaba mucho a China en aquel entonces yo tenía un interés personal cultural en China y yo viajaba por todo el país, lo hice varias veces. Estaba yo en un periodo muy singular, muy único, porque la plaza de Tiananmen en el 89 hubo pues un cierre total de la expresión artística en China. Yo llegué allá a mediados de los 90, fines de los 90, entonces se trató de un movimiento creativo muy nuevo en China, donde ellos hablaban de su historia, de sus asuntos sociopolíticos incluso, y
Y fue un ambiente totalmente no comercial. Y yo creo que había una galería nada más en Beijing y otra creo que en Shanghai. Por tanto, me tomó varios años y no sé cuántas visitas coleccionar para comprar lo primero que empecé a encontrar, porque es una cultura tan diferente, con una historia tan distinta. Entonces, al ver los artistas, al hablar con los curadores y hablar con los investigadores, empecé yo a coleccionar. Y empecé a tener entonces una colección chino y japonesa, china, japonesa, muy interesante. Sin embargo, recientemente visité China para entonces actualizar esa colección china. Y en este momento estamos haciendo en Nueva York una serie de exhibiciones sobre fotografía china y estamos haciendo el próximo año nuestro espacio que tenemos en Alemania una exhibición significativa que es como una revisión o actualización de obras después de la Plaza Tiananmen. Habla sobre la intuición, que me imagino que es cuando uno está creando una colección, la intuición es crucial. Entonces, esta serialidad, es decir, este amor evidente de la serialidad, ¿dirías tú que empezó con Herscher o fue algo que ya tenías en tu mente? El hecho de que una fotógrafa única no significa mucho, sino que tiene que ir con todo un cuerpo de trabajo. Para mí, nunca, desde el inicio, fue quien es quien en la fotografía y la imagen perfecta. Para mí se trató siempre de una historia, el ensayo, la narrativa, la comparación. Y por tanto, cuando uno ve retrospectivamente las obras de las personas que coleccioné, ese fue su enfoque que ellos siguieron. Ahora bien, empezaste tu colección y ya nos hablaste de China, ya nos hablaste de Alemania, y si vemos cómo fue evolucionando la colección, uno pensaría que no estás ya coleccionando solo Europa, estás fuera de Europa después de haber empezado con Alemania. Sí, claramente, yo diría que estoy fuera, digamos, de Occidente, del enfoque occidental, de la vista o visión occidental. Entonces tengo artistas estadounidenses muy selectivos en la colección, así también como artistas europeos muy selectivos. El enfoque entonces es no occidental. Estoy usando estos artistas occidentales como contra o como medio para un diálogo. Exactamente lo que hemos hecho en esta exhibición aquí en el Museo Amparo, usando entonces el centro, este diálogo que se da permanentemente, un diálogo de educación, entonces algo vivo, para poder entonces incluir lo no occidental, lo menos conocido, a esos artistas menos occidentales y menos conocidos, y colocarlos en el mismo nivel de diálogo con los otros. ¿Llamarías esto? No sé si el término sea apropiado, pero entenderás lo que quiero decir. Es una estrategia para abrir los ojos de las personas. Bueno, a veces quizá tenía cierta arrogancia pensar que todo había empezado en Europa, pero ahora tienes otros enfoques de otras partes del mundo, fuera de Europa, es decir, fuera del mundo occidental. ¿Esto sería una manera en que tú estás tratando de enseñar una lección sin ser un profesor? Yo no lo llamaría como una lección, no le daría ese nombre. Es un mensaje, yo le llamaría llevar la producción artística en áreas que no son, digamos, de las líneas principales o mayoritarias, en
colocarlas en un diálogo con lo occidental. Por ejemplo, artistas africanos clave, muchos de ellos solamente tienen una galería en Cape Town o en Johannesburgo. No tienen representantes en Nueva York y en Europa. Entonces, pues esto me parece que tiene que cambiar. Entonces, lo que estamos haciendo para cambiar esto, hemos hecho 18 exhibiciones de fotografía africana en Nueva York y en Alemania, y también itinerante. Esto claramente ha elevado la visibilidad, y hemos también publicado materiales. Tenemos un programa de publicación. Hemos publicado 5 monografías y 5 publicaciones importantes solamente sobre la parte africana. Mencionas también el mercado y las galerías comerciales y la ausencia de ciertas partes del mundo que no cuentan con esos espacios. ¿Cuál es tu relación con el mercado? Si es que hay alguna relación que tengas con el mercado. Uso, porque siempre he comprado a través de las galerías, porque las galerías son elemento clave para el artista. Por lo tanto, yo no dejo de usar las galerías. Tengo un diálogo directo con los artistas, selecciono mi trabajo con los artistas y luego voy a la galería y trabajo a través de la galería. No he visto mi colección como una inversión, ni de ninguna manera una manera de volver a vender lo que yo mismo estoy coleccionando. Es decir, yo no veo quién es la persona o quién es la parte de la colección, cuál es la que va a avanzar más. No, yo la veo desde una perspectiva conceptual. Ayer tuvimos debates interesantes, quizá no tan interesantes, pero tuvimos debates sobre el futuro de la fotografía. Y en tu colección también hay un diálogo entre lo que uno llamaría fotografía e imágenes que no necesariamente se produjeron para ser llamadas como fotografía en este sentido tan petulante de la palabra, pero tienes documentos de archivo. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen en la colección? Porque la colección empieza, pienso que las primeras imágenes son de 1865 hasta el presente. Entonces son como tarjetas postales e imágenes de archivo. Y luego también llegamos a los libros. Posteriormente hablaremos de los libros. Una colección, o por lo menos mi colección, no fue un gran plan el que hice para la colección, sino que fue creciendo de la hechura misma de la colección. Por ejemplo, no tenía interés alguno en fotografía histórica. Estrictamente se trataba de algo contemporáneo. Ese era mi impulso principal, lo contemporáneo. Bueno, es Samuel Fussell, y también tuvimos obras donde el fotógrafo utilizó imágenes del siglo XIX para crear su cuerpo de trabajo. Y para mí esto realmente me hizo tomar conciencia, abrir los ojos, y podría decir que ahora tenemos unos de los imágenes históricas de la imagenología histórica de Sudáfrica más importante en la colección. Ahora bien, cuando vemos esto, obviamente nos damos cuenta de lo que estaba pasando, es decir, la tarjeta postal era lo que había en aquellos años. Y tenemos, por ejemplo, impresiones ya que son verdaderas antigüedades, y tenemos 8 diferentes tarjetas postales que se imprimían por cientos de miles y se distribuían por todo el mundo. Entonces, eso es una cosa importante. Si uno quiere ser serio al respecto, si uno quiere mostrar y hacer una investigación del medio mismo,
pues de los diferentes tipos del medio, la distribución, la creación de la imagen, porque ya en ese momento teníamos imágenes de celebridades, etcétera, etcétera. Por tanto, la otra cuestión es que nunca pensé que yo coleccionaría los guerrotipos o algunos de los tipos o los materiales con los que estamos trabajando. No somos un museo, entonces podemos ser mucho más experimentales. Entonces nosotros lo refotografiábamos, lo imprimíamos de diferentes maneras y entonces lo colocábamos en un contexto totalmente diferente en comparación con otro material muy diferente a lo que puedes hacer nada más con un pequeñito negativo. Esto ha sido una experiencia fascinante para mí. Esto es, digamos, lo divertido de todo. Otra cosa, ayer hablamos mucho sobre la fotografía de arte. Esta fotografía artística o de arte, en comillas, es decir, lo que los museos coleccionan, es 0.01% la producción de la fotografía. Entonces hemos empezado ahora a coleccionar, es decir, fotografía anónima. Esto es increíble, es realmente una gran fortuna. Y recordemos que Arthur habló también de cómo es trabajar con un proyecto, por ejemplo, con tarjetas postales tomadas del mundo de la antropología, de viajeros, expedicionarios, las primeras tomadas en África. Y vimos que allí tenemos una mujer con un bebé y allí realmente ni sabemos si es su bebé, pero vemos en muchas tarjetas postales que ahí se muestra a alguien que todo el mundo quería fotografiar. Esta mujer sale y luego vemos al niño por separado de la mujer. También aparecen las tarjetas postales. Entonces esto nos da un marco de tiempo, obviamente un tiempo que está allí fijo, y estoy seguro que ustedes están familiarizados con King, el fotógrafo sudafricano, y su trabajo sobre la fotografía del álbum negro. Y él empezó el trabajo de la investigación, así es como todo empezó, y encontramos entonces una imagen, y me acuerdo que cuando él estaba trabajando en esto me dijo: oye, Simon, hay algo extraño, los africanos, los negros fueron retirados de la imagenología sudafricana, y obviamente solo encontrabas entonces a personas con un tutú o con un cinto hecho por cáscaras de plátano o algo así. Pero él dijo: no, yo voy a hacer investigación, y obviamente esta investigación se basó en la identidad y también investigación basada en la autorrepresentación. Esto fue entonces lo que llevó a Arthur a empezar a coleccionar más materiales históricos. Ahora bien, sí, y por ejemplo, ese es muy interesante porque ese trabajo existía como este tipo de referenciación, como representación. Y esto se presentó en la Galería Tate en Londres, y pienso que fueron todas unas series, pero era algo totalmente desconocido, pero fue un cuerpo crucial de fotografía, porque entonces se creó como un tipo de contraarchivo con todo un contexto antropológico. Nuestra participación con el creador fue decirle: bueno, ¿por qué no tomamos una presentación en diapositivas que incluimos en la colección? ¿Por qué no tomamos estas diapositivas y hacemos un libro que se llamó El álbum de la foto negra? Lo hicimos en Steidl. Es bellísima, la impresión es bellísima, es diapositiva tras diapositiva, 3,000 copias fue el tiraje y se distribuyó por todos lados. Y su trabajo ahora es conocido, y ese cuerpo de trabajo es crucial al analizar y entender la historia. Entonces, él también, este autor, fue también el autor de mucha más investigación, y fue
fue importante porque él menciona a alguien que se llama Duncan Cronin, que en algún momento fue alguien que trabajaba en Kimberley, y Kimberley en el siglo XIX. Allí tenemos a diferentes hombres de diferentes tribus que eran llevados a Kimberley y luego eran regresados a su lugar de origen, estos hombres. Y entonces aquí este hombre empezó a querer mucho hacer fotografía y empezó entonces a fotografiar a estos hombres, estos trabajadores en Kimberley traídos de algunas tribus, y luego iba y los seguía hasta su lugar de origen. Entonces tenemos este cuerpo de trabajo, creo que como 40,000 placas de cristal, con los miles de millas que viajó este hombre, con 11 publicaciones apoyadas por Carnegie en Nueva York. Que básicamente es todo esto, es una documentación completa de todas las tribus sudafricanas, y eso se publicó más o menos de 1910 a 1930. Pero realmente se trata de una visión etnológica, antropológica. Estas imágenes no son todas del mismo año ni del mismo momento. Así es como yo fui profundizando cada vez más y me puse a ver todas las diferentes formas de producción y realmente quiénes eran los estudios fotográficos en Cape Town, por ejemplo, estudios, cuántos había ya por 1870, por ejemplo. Y sí, también este es un aspecto de cómo se ha curado esta exhibición, la relación que tú tienes con otros artistas o coleccionistas. Y esto va más allá de coleccionar, sino que es una verdadera colaboración. Tú mencionas el caso de Santo, pero en muchos casos tú has sido alguien que produce o coproduce materiales a fin de que los demás puedan también hacer este trabajo, o que puedan también apoyar también la producción artística. Esto es una parte crucial, me parece, de la manera en que tú ves tu colección y la manera en que la manejas, la gestionas, tu relación con otros fotógrafos o con el fotógrafo. Sí, así es. Y es por eso, por ejemplo, que este diálogo con el artista es algo totalmente diferente, diferente a que si yo tuviera este diálogo con alguien en Nueva York o en París o en Alemania. La participación, el involucramiento que uno puede tener es algo totalmente diferente. Por tanto, hemos hecho varias publicaciones para algunos artistas, he viajado con los artistas que vienen a mi casa y siempre sigo en contacto con ellos. Por ejemplo, ayer mostramos una imagen de Short Reckler. He pasado mucho tiempo con ella. También mostraste una imagen al final del fin del mundo. Colección de 55, es todo un cuerpo de trabajo, y no solo ese cuerpo de trabajo, pero yo podría hacer una monografía de la obra de esta artista y así como de otros artistas también. Pero tengo siempre mucho cuidado con el diálogo que sostengo. Pero por otro lado, estamos más bien haciendo una exposición en este momento que es, digamos, de los artistas más jóvenes, emergentes, por así llamarles. No todos están en la colección, pero los invitamos a Alemania, los invitamos a la instalación, estamos pagando el enmarcado, también la impresión de las fotografías, y entonces este es el tipo de trabajo con gente más joven. Y también hay un proyecto que ya se está dando. ¿Nos podrías hablar sobre este proyecto y el fotógrafo con el que estás ahora trabajando? Sí. Pienso que este fotógrafo es
muy especial, un artista muy, muy especial. Hemos hecho una exhibición solamente de él. Estamos trabajando en una monografía de mediados de carrera, así le llamamos, y lo hemos mostrado, exhibido en áreas, en constelaciones y exhibiciones. Y aquí también en esta exposición se puede ver su trabajo varias veces. Fue muy interesante porque este artista tiene un trabajo muy reciente, autorretrato. 666 autorretratos. Y entonces él se sentó frente a una cámara de gran ángulo y utilizó filme o película Polaroid. Tomó como unos 15 minutos. Es fascinante porque yo pude ver cuando lo estaba haciendo. Alguna parte de este proyecto. Yo fui testigo de lo que él hacía y yo entonces me di cuenta cómo él cambiaba completamente frente a la cámara. Ahora entonces entiendo su trabajo mejor. Está tan enfocado, por ejemplo, en su trabajo. De hecho, pienso que ayer mostramos unas imágenes en relación con el uso de utilizarse uno mismo para crear cierta imagenología. Sí, entonces, ¿qué tipo de imagenología? Samuel es un experto. Una de las series que hizo se llama Mao en África. Entonces, allí él utilizó imágenes Mao muy conocidas y las reemplazó con él mismo. O hace otro que me parece que es en lo que está trabajando el Papa Negro. O lo que estamos mostrando aquí, la serie se llama Espíritus Africanos, donde toma imágenes icónicas creadas de líderes del movimiento liberacionista en África, del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y se usa a sí mismo y él recrea estas imágenes, etcétera, etcétera. Por tanto, es camaleónico su trabajo y él es un performista camaleónico frente al lente de la cámara. Hay un pensamiento muy profundo alrededor de todo esto. Hay un concepto muy profundo alrededor de todo esto cuando Samuel lo hace. Sí, yo lo vi convirtiéndose en Malcolm X en una ocasión o Martin Luther King. Entonces tienes allí como que entra entonces en la zona de la sombra, la zona de este amanecer, porque actúa y se convierte en estos personajes. La otra cuestión sobre África, bueno, pues yo he conocido a Samuel durante mucho tiempo y bueno, yo pienso que realmente él es medio marciano, viene de otro planeta, no del planeta Tierra. He visto su trabajo en Johannesburgo y creo que lo vi, no sé. Bueno, Johannesburgo en el tiempo que yo estuve allí era una ciudad muy difícil y se juntaba a todos los artistas y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a exhibir aquello. Pero un día andaba yo ahí manejando por el centro de Johannesburgo y vi a alguien que andaba caminando y bien, le digo, Samuel, sí, aquí estoy. Sí, oye, es una ciudad maravillosa, ¿verdad? Súbete al carro. Y entonces allí su rostro estaba por todos lados en Johannesburgo, porque era el afiche de esta exhibición y era una de sus obras y él estaba allí, ¿verdad?, en este póster. Pero un día lo tuve que presentar y dije, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer yo para, especialmente en esta serie Mao? Entonces dije yo, ¿cómo puedo presentar lo que voy a decir? Entonces dije, ¿por qué Mao? Y se me quedó viendo como si yo fuera un tonto de primera, ¿verdad? Y yo quería disque rescatarlo a él, ¿verdad? Pero él me estaba viendo a mí como si el loco era yo, el raro era yo. Entonces me dice, ¿por qué Mao? Entonces, nuevo, un rey de África y ver a todos los chinos comprando todo. Bueno, ¿por qué Mao? No, 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 obviamente que ni necesitaba que yo lo estuviera cuestionando. Pero hay otra cosa también en todo esto. Cuando hablamos de la etnografía, es decir, en vez de que sea entonces la ciencia de la humanidad,
humanidad se convirtió en la ciencia de los otros, de la otredad, por así decirlo. Entonces, aquí quisiera recordarles a ustedes lo que tenemos aquí. Esto que tenemos en esta exposición es solo una pequeña porción de toda la colección. Ayer alguien dijo, por ejemplo, ¿por qué solo tienen retratos? Podría haber, no sé, podríamos tener paisajes que también son parte de la colección. Pero sobre esta otra edad, tenemos otro tipo de imágenes en la colección, vinculadas con visiones donde tenemos un gran rango de otros, por supuesto, el salvamento como un otro, y también los locos o los criminales o los dementes, por así decirlos. ¿Puedes hablar sobre esta parte de tu colección? Sí. Pero vienen de diferentes perspectivas todo esto que mencionas. Así es. Cuando vimos el siglo XIX y vimos la producción fotográfica, si viera el retrato, pero el retrato realmente estaba ahí al inicio solo para los pudientes, para los ricos, nada más podía pagar un retrato, y luego se empezaron a desarrollar entonces allá como 1870 todo el proceso, y entonces empezó a tener una producción masiva, en masa. Y por tanto, de pronto empezamos a ver a personas que estaban ya de alguna manera actuando frente a la cámara. Pero a la vez, la cámara se utilizaba para propósitos médicos, para propósitos psicológicos, para cuestiones criminales, delincuenciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, no había antes manera de documentar a una persona que había cometido un crimen o a alguien a quien estaban buscando. Entonces se necesitaba hacer toda una clasificación al respecto. Entonces entramos profundamente en esto y lo analizamos profundamente y lo colocamos en el contexto correcto en comparación con otras cosas, por supuesto. Por tanto, esta fue una parte, pero la segunda parte, sí, ya me acordé. Lo que estamos haciendo en este momento es ver fotografía anónima. Si vemos fotografía anónima cuyo autor no lo conocemos y vemos la fotografía personal en contraposición, pues tenemos diferentes direcciones o ramificaciones frente a nosotros, es decir, las personas investigan todo tipo de temas, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero estamos viendo también entonces diferentes investigaciones y estamos tratando de darles cierto sentido para conjuntarlas y hacer entonces una serie de exposiciones. Bien, entonces lo que estamos haciendo también en todo esto es que hay mucha investigación que se está haciendo simultáneamente en este proceso. Por ejemplo, si entramos en una área como esta, entonces tendríamos expertos que trabajan en esa área específica y luego haríamos un simposio en una de las universidades neoyorquinas, por ejemplo, donde invitamos a personas que estén tratando ese tema, personas que se especialicen en ese tema y han escrito muchos artículos, muchos trabajos, tienen a su nombre y luego usamos todo esto para la publicación, sí. Ayer, Mónica, corríjanme si me equivoco, pero si me equivoco, Mónica, corrígeme, te estoy citando así de la nada, pero creo que dijiste que el futuro, para hacerles el cuento corto, el futuro de la fotografía es la historia misma y esta colección se basa no solamente en nombres, sino en historias también. Entonces, es lo interesante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos resulta tan complejo a fin de cuentas, es decir, cuando uno se lanza, se inmersa de uno dentro de estas imágenes, es tan polisémico todo. No sé, 10, 20 diferentes exhibiciones se podrían sacar de una misma y la única manera de hacer una exposición recabando diferentes tipos de imágenes, si es que ya se recabaron con el mismo tipo de filosofía, especialmente es teniendo una historia, una narrativa para contar las cosas y coleccionar y conectar cosas que aparentemente no estarían conectadas. Se pueden desconectar y se pueden conectar de otra manera en otro lado, obviamente, pero esta riqueza, es decir, a la vez
tenemos una unidad de pensamiento y una pluralidad de los diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? Proyectos, en comillas, por supuesto. Bueno, yo sé que los amantes de fotografía no les voy yo a caer muy bien si yo hablo proyectos, pero yo estoy hablando de proyectos o productos, entre comillas, pero estamos hablando de productos, entre comillas, porque esto no es un producto formalmente hablando, pero estamos hablando de una imagen, de algo que se manifiesta en una imagenología, ¿verdad? Entonces, o una imaginería también. Pero pienso que entonces a ti te fascinan los libros también y produces, coleccionas, produces. ¿Qué es un libro para ti en los tiempos del iPad? Sí, en los tiempos del iPad. Bueno, nosotros también usamos los iPads, ¿verdad? Pero para mí los libros realmente son medios para publicar el trabajo de los artistas y para que este trabajo sea conocido por un público mucho más amplio. Y obviamente hacer un libro es un proceso muy creativo. Por ende, a mí me encanta que tengamos este arreglo con Steidl en Göttingen y yo diría que empezamos a hacer nuestro primer libro en el 2010 y yo diría que pasé por lo menos 8 meses allá, porque al inicio, Daniel está aquí, al inicio estuve con los artistas físicamente haciendo el libro y esto para mí fue una experiencia profundamente enriquecedora. Sí, muy bien, pero una cosa que no permite ni siquiera a veces respirar, pero estos libros, este material que tú estás coleccionando se convierte en libros, es decir, mi pregunta es, estos libros, ¿cuál es el significado de esos libros en la colección misma? Los libros que estamos haciendo, bueno, tenemos la colección, sí, pero estoy hablando de los libros que están en la colección, sí, de los libros que están en la colección. Al inicio del medio del siglo XX no existían medios para exponer o exhibir algo, entonces los libros eran la exhibición misma. Si tú coleccionabas a Glasfeld, necesitabas tener un libro, el libro que se tiene de él, y a Sandberg también tenías que tener el libro que ya existe sobre él. Era un deber porque no se exponía y de hecho a través de los libros posteriormente pudimos tener en la colección dos impresiones, pero a mí no me interesan estas impresiones de antigüedad, a mí me interesa el cuerpo de trabajo. Entonces, en la colección tenemos las 60 imágenes de Anders Zetzai, que fue el libro original que hizo y la presentación que él mismo hizo. Por lo tanto, las impresiones que tenemos se hicieron, estas fotografías se hicieron, creo que más o menos allá por 1980-85. Su nieto fue quien las hizo. Él tenía los negativos originales y él hizo estas impresiones. Entonces lo mismo podemos decir con Blasfeld. Bueno, allí las impresiones que se hicieron, no sé, el costo que tenían, era una verdadera antigüedad, pero para mí no era importante tener esa impresión, sino para mí importante era tener las 100 imágenes que hizo originalmente. Y por tanto lo que estamos mostrando aquí, una fotografía que utilizamos, y ellos entonces, de hecho este fue el primer libro publicado y entonces eran hojas de papel en una caja, eso es lo que eran. Sí, pues muy bien. Que estamos hablando con el público quiere hablar con nosotros también, pero una pregunta final que tiene que ver con la función de la fotografía en el sentido más amplio de la palabra, es decir, la función de la imagen. Tú tienes una fascinación con las imágenes vernaculares, vernáculas, mejor dicho. Sí, esto es algo que
empezamos nosotros a trabajar hace unos 3 años, estas imágenes vernáculas, y es un punto de vista muy sencillo. Y sí, estoy cierto que todo nuestro público aquí presente sabe qué es esto de imagen vernácula. ¿O podrías tú quizá explicar qué significa este término en relación con las imágenes? Sí tiene que ver con cuestiones arquitectónicas y básicamente se utiliza para calificar algo que no es profesional, que no se considera como arte, en comillas, entre comillas, en nuestro vocabulario actual, por supuesto. Entonces, viene de un punto de vista muy sencillo, es decir, al ver la producción fotográfica en los últimos 150 años, solo una sección muy pequeña se ha investigado, se ha analizado, se ha visto de manera muy específica. Por tanto, la producción masiva de esta imagen, la investigación personal, básicamente se ha soslayado, se ha ignorado. Por tanto, eso es lo que queremos decir con vernácula. Muy bien, entonces nos quedan 10 minutos, señoras y señores. Si tienen preguntas, hagan sus preguntas ahora o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre, señoras y señores. I want to thank Simon and Arthur once more for their presence here and for their very interesting presentation. Mencionar en un principio, esta exposición está inserta en la segunda edición del Festival Fotoméxico, y es el cual, como ustedes sabrán, es un proyecto muy importante que se desarrolla en todo el país. Quiero agradecer a Itala Schmelz, directora del festival, a Elena Navarro, también directora artística del mismo festival, todo su apoyo para poder llevar esto a cargo. Y regresando al tema de las preguntas, creo que tenemos una oportunidad muy especial el día de hoy de preguntar, o sea, sobre una colección muy interesante, sobre el coleccionismo como tal. Entonces, yo creo que es igual, como dice Simón, hay que hablar ahora. Gracias. Gracias. Para Artur. Ayer hablaste acerca de lo que empezar a coleccionar había significado para ti. Primero, una serie de imágenes, siempre hablando de la serialidad para poder contar una historia. Después hablaste que la fotografía africana había influenciado mucho en girar tu visión como coleccionista hacia otros lugares, no solamente la imagen de Europa. Hoy hablas que también China te influencia de tal manera que empiezas a ver lo que no es el occidente. Mi pregunta es, con este trabajo que has realizado como coleccionista, después ya estructurando toda la colección con una gran investigación, la edición de los libros, la presentación de las colecciones en museos y demás, las residencias en las cuales ahora puedes tener un cierto tipo de influencia sobre los artistas o no, eso no es la cuestión, sino cómo te sientes ahora, qué piensas que tú como persona, Artur, un día que empezó a coleccionar, ha llegado a tener una proyección tal que ha llegado a, o no, a influir a la fotografía, como tú decías, en el sentido de investigación, de difusión y sobre todo de poder mostrar un panorama general de lo que la fotografía en un inicio significa ese retrato y de lo que es ahora. Gracias. Pienso que yo quiero iniciar. Entonces, veamos entonces.
Bueno, entonces, solo estoy hablando de la imagen vernácula. Lo que estoy tratando de hacer a través de un simposio y de invitar a las personas al hacer investigación y producción y distribución, mostrando ejemplos. A través de esto, lo que realmente estoy tratando de hacer es ampliar el diálogo. No estoy diciendo lo que estamos haciendo es como todo mundo lo tiene que hacer o lo debe hacer, nosotros somos los expertos. No, yo no digo eso. Lo que estoy tratando de hacer es aumentar el diálogo de las cosas. Por ende, cuando veo lo que hemos hecho en relación con la fotografía africana, hemos ayudado a aumentar su visibilidad. Y pienso que ese es realmente el propósito, y hemos tratado de también traer estos artistas dentro de su trabajo, dentro de su concepto, y colocarlos en el contexto del trabajo de otros. Pienso que es todo lo que estamos haciendo. Eso es nada más. Eso es mi interés, ni más ni menos. Sí, y quisiera agregar que en la colección los africanos no son los africanos, los asiáticos no son los asiáticos, los latinoamericanos entonces tampoco son los latinoamericanos. Es decir, esto es solamente se trata de lugares donde se hace la producción de la imagen, y la colección es el lugar donde se da el diálogo, donde las personas, cuando uno visita la exposición, cuando ustedes la visiten, pensarán de cosas. Solamente vean las imágenes y dicen ustedes: estoy viendo fotografía africana, estoy viendo fotografía japonesa, ¿qué estoy viendo? Pero hay que ver todo en un diálogo, en contradicción o en discusión, en una conversación, para poder entender uno y el otro. ¿Hay otra pregunta, por favor? Sí, en inglés. Al ver su colección, lo que vemos en la pantalla en este momento, durante su conferencia, ¿qué criterios usa usted para tener la atención de artistas jóvenes mucho más experimentales? ¿Es algo interesante? ¿Es algo sólido? Usted tiene sus propios criterios, tiene su agenda política, tiene usted también sus intereses geográficos. Pero ¿qué criterios usa usted para recibir la atención de los artistas jóvenes? Yo no distinguiría entre un artista joven y uno establecido. Obviamente, agregados a mi colección en este momento, estos materiales que estoy agregando tienen que expandir, ampliar mi concepto y el mensaje que estoy transmitiendo. Por lo tanto, tiene que expandirlo la manera como lo veo ahora, de manera más exponencial, porque nos encontramos en tantas áreas tan diferentes y también tenemos limitaciones en relación con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, en relación con los artistas jóvenes, lo único que le puedo decir es que pasamos 2 años en la investigación en Internet, a través de galerías, museos y otras personas e instituciones. Pasamos investigando artistas africanos jóvenes, porque consideramos que si no es un artista todavía establecido, un artista sin galería, el artista no tiene acceso a muchas cosas. Entonces, de esa investigación hicimos 3 exhibiciones en Nueva York e hicimos una en Alemania. Y de estas exhibiciones, entonces, varios artistas fueron conocidos. Es lo que yo le puedo decir. Es decir, realmente nos limitamos en las cosas. Yo no estoy viendo... Es decir, a mí mejor me interesaría, mucho más me interesaría ver la obra de artistas sudamericanos que encajen en el concepto
o que expandan el concepto de lo que ya tenemos. Entonces, si uno ve esta exposición ahora, y si ustedes la ven y piensan de personas que pueden expandir esta exhibición, me interesaría mucho. De hecho, tuve una conversación esta mañana con un artista aquí y pensé que encajaría muy bien este artista en lo que estamos haciendo ahora. Entonces es algo muy enfocado y muy específico también. ¿Piensa usted que otros coleccionistas trabajan así como usted trabaja también? ¿O podrían ser espontáneos? Bueno, cada uno es diferente realmente, es decir, hay muchos. Obviamente uno nunca ve las mismas fotografías, cada quien decide los nombres y las imágenes que va a coleccionar. Hay unos que son muy específicos y muy enfocados. Y eso para mí es la parte interesante, porque realmente uno tiene que especializarse, uno mismo tiene que autoespecializarse, porque es una cosa infinita, no tiene fin, ¿verdad? Entonces tiene uno que irse especializando en lo que hace. Entonces para mí el coleccionista tiene que desarrollar el expertise, el conocimiento, la experiencia, eso quiero decir con expertise, pero uno lo impulsa, es la pasión de uno la que impulsa todo lo demás. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Sí, inglés, por favor. Sí, inglés australiano. No sé si desea tanto como inglés, ¿verdad? Pido disculpas por este acento tan fuerte que tengo. Sí, al convertirte en coleccionista y al desarrollar tus capacidades, ¿dónde están los valores de lo que aprendes? Es decir, las lecciones de esta travesía como coleccionista. No. Es el micrófono, no es tu acento, es el micrófono. Sí, sí, ya te oímos mejor, así es. Como director y como coleccionista, en esta travesía coleccionista que tienes, ¿dónde están las lecciones? ¿Dónde están los valores? Y todo lo demás. Bueno, el aprendizaje se da todo el tiempo, es permanente, de cualquier manera que lo veas, siempre estás aprendiendo. Todo lo que examinas, todo lo que ves, es una investigación de las cosas. Entonces, por ejemplo, para mí, publicar libros fue una lección increíble a nivel personal, aparte de la distribución y todo lo demás. Fue una experiencia personal increíble para mí, porque bueno, utilizamos el diseñador, pero nosotros nos involucramos en el diseño, viendo la secuencia de las cosas, cómo encajaba un material con el otro. Todo este tipo de cosas fueron una experiencia muy creativa para mí. Por tanto, toda la investigación, la cuestión vernácula, por ejemplo, es una experiencia fascinante. Es analizar material histórico, trabajar con este material. Todo esto es muy creativo, porque realmente no hay ningún otro tipo de propiedad. Cuando tú tienes esta impresión, es tu derecho. No hay ninguna duda sobre los derechos de autor. Tú puedes hacer con esto lo que quieras hacer porque tú es tuyo y entonces tienes posibilidades interminables, infinitas. Entonces lo que hacemos cuando nosotros tenemos este tipo de material negativo, primero le sacamos la fotografía, luego lo imprimimos el material en diferentes formatos muy grandes usualmente, y luego vamos haciendo como un grupo de ocupaciones. Entonces tenemos como 15 o 20 diferentes ramas ocupacionales de 1870 y las colocamos entonces al lado de August Sander, entonces de los hombres con estos oficios. Luego fotos de policías de 1895 también, y luego los colocamos en la misma secuencia y luego exactamente al lado de todo esto que les acabo de escribir. Entonces hicimos algunos también tipo de retratos de estos artistas circenses, y
todo mundo en el mismo campo de juego, por así decirlo, para mostrar la producción artística que está atrás de todo esto. A través de esta secuencia se dio también la imagen artística que no se veía, pero todo esto que les estoy diciendo es ante todo muy divertido. Sí, esta cuestión de balloon, este globo que se llama conocimiento, y va creciendo el conocimiento, y cuanto más sabemos que no sabemos nada, ¿verdad? Entonces, en este proceso de aprendizaje también tenemos un proceso de Saint-Exupéry, y de ese libro, entonces, Cronin llegó, y de Cronin llegaron otras cosas. Entonces, de allí viene la importancia de tener un enfoque. Uno no sabe lo que va a encontrar, pero sabe que hay algo que uno va a encontrar definitivamente. Sí vi mi mano flotar, y yo nunca dije eureka. No estaba buscando nada, pero de pronto Arquímedes, cuando se dio cuenta, lo convirtió entonces en una fórmula, ¿verdad? Nada más de ver su mano flotando. Entonces, cuando uno se da cuenta de algo, no necesariamente sabe lo que ha encontrado, pero está uno listo para encontrarlo. Y hay que priorizar también. Hay que saber uno cuáles son sus prioridades. Yes, sir. Hay una cosa, sí, quería preguntar dos cosas. Hay una situación sistemática en las comparaciones de la colección que uno puede referir a otros sistemas que se han utilizado en la clasificación y en la investigación visual, como Warburg, el Atlas de Richter o el Atlas de Duberman. Es decir, cómo hay un diálogo de la sistematización tuya en relación a la de estos referentes filosóficos de la imagen. Y la otra pregunta, que también se la extiendo a Simón, que es más política, porque acá en México en particular se originaron los coloquios latinoamericanos de fotografía, y hay un interés nuevo acá de Artur en América Latina. Quería preguntarte cómo ves tú, Simon y Artur, esta cuestión del West, porque nosotros, frente a este Western thing, si somos del oeste, nosotros nos gusta más la división norte-sur. Digo, como forma de adecuar el discurso en el contexto de trabajar en México, en un lugar donde esta discusión tiene relevancia y donde en América Latina siempre nos hemos planteado como sur frente a norte, más que como, porque nosotros no somos del este de qué, no somos del oeste, digamos, no, hay el eje pasa por otro lado, que es una discusión política. Y quería yo advertir a Artur en esta incursión en tierras salvajes como las nuestras, que esta cuestión del western aquí no es, porque nosotros tampoco somos eastern, no somos ni chinos, ni japonés, ni, ¿dónde está el eje? Es un eje político, en general para los latinoamericanos es norte-sur. I shall answer the second, and I'll leave the first. Arthur, you answer the first one, he said. Un día, en un seminario de mucha corrección política, yo hablé del tercer mundo, y todo el mundo empezó, ¿cómo usas ese término, el tercer mundo? Y les dije, bueno, pues lo uso este término y lo estoy deconstruyendo. Ahí está el término, existe el término, es una herramienta, y depende de qué le colocas adentro al término. Personalmente, cuando yo digo el Occidente o Europa, incluyendo Estados Unidos, quiero decir los colonizadores, es decir, para hacerles este cuento más corto, son los colonizadores. No digo este o el oeste, es occidente, es más político, sí es un eje político, entonces digo no europeo, incluyendo a los estadounidenses. Esto es lo que quiero decir, pero para mí este término por supuesto está vinculado con el colonialismo, porque los europeos han sido colonizadores. Uno podría argumentar que dentro de África ha sido diferente y en otros lugares, pero no vayamos tan lejos. Solamente es lo que quiero decir, Occidente colonizador, y entonces los otros son los que fuimos colonizados.
No me acuerdo de la primera pregunta, pero bueno, de todas maneras, sí, sí, obviamente es un enfoque muy personal. Para mí no es fácil norte, sur, este, oeste, no. Para mí la exploración fue mucho ver el mundo no occidental al inicio y de hecho ver mi travesía, mi viaje personal. Entonces, yo había estado en Japón a nivel de negocios muchas veces, pero a China nunca había ido. Entonces, para mí esta travesía hacia Asia para llegar a China fue un desarrollo natural. Ahora, en relación con ver el continente africano, yo nunca había estado en África, pero sí vi en ese momento, sí había visto Sudamérica, la India también, y también había visto el continente africano, Sudáfrica para ser específico. Y para mí la producción en aquel momento específico, la producción de trabajo artístico era muy interesante. Y a través de conexiones personales, yo, bueno, conocí a Investor que con Simón. Ellos eran, digamos, los dos pilares importantes de curadores y escritores en relación con el arte en general africano. Traté de visitarlos durante 4 semanas para ir por el continente. Visité artistas, curadores y de eso, así fue como empezó mi colección. Entonces ahora estoy aquí y no pienso que yo tenga ya la energía para empezar una parte mayor de la colección en los diferentes estados de Sudamérica, pero para lo que sí tengo la energía y lo que sí puedo hacer donde me encuentro en este momento es ampliar la colección con una serie de artistas para que encajen en el enfoque que estamos utilizando. Y también yo diría, por favor, me corrigen si me equivoco. Arthur me corrige, su definición de Occidente no soy yo, entonces es el otro. Yo no soy Occidente. Entonces es muy interesante si vemos la biografía de la colección empezó en casa, en Alemania, ni siquiera Europa, fue Alemania. Entonces pienso que él quería ver algo más de lo que él ya sabía, lo que él sabía entre comillas. Por favor. Arthur, un momentito, sí. A mí me gustaría preguntarte, un poco haciendo juego a la pregunta que hizo Simon ayer, en relación a cuál era el futuro de la colección, que nada más hubo un gesto, fue un gesto, ¿no? La respuesta. ¿Cuál es el futuro de tu colección? En el sentido, como lo comentaste tú, al no ser una colección institucional y que ha sido una respuesta a tus intereses, tus pasiones, tus curiosidades, y que has logrado generar, digamos, diversos grupos que han logrado generar una discusión, un análisis, pero al fin y al cabo creo que hay decisiones muy importantes y muy específicas que tú has tomado. ¿Cómo piensas en el futuro? Hablaste de que no tienes la misma energía. ¿A dónde se van estas colecciones? ¿Cuál es el futuro de estas colecciones que no son institucionales? Y por otra parte, me gustaría que pudieras ampliar sobre esta idea de que la colección no concibe como la copia vintage, como una pieza importante. ¿De qué modo se están aproximando a este nuevo interés que tienen a la fotografía vernacular? ¿Es en copias antiguas de fotografía vernacular o también le dan la misma aproximación que la fotografía de autor y se podrían hacer copias de esta fotografía vernacular a partir de negativos antiguos, por ejemplo? La primera pregunta, sí, esto claramente es un tema
de gran interés. Estoy pensando sobre esto profundamente. La colección está en una fundación. No es una fundación pública, pero es una fundación en total funcionamiento. La obra ya no es mía. Yo tengo el control porque soy presidente de la fundación. Yo controlo lo que suceda, pero el material ya no es mío. Entonces, toda la obra ya está protegida. No pienso que esa fundación vaya a vivir para siempre. Tengo 2 hijas y ellas mucho no les interesa mucho lo que le pasa a esta fotografía, y esto está totalmente bien conmigo. Entonces, eventualmente voy a investigar, y hemos hablado de esto una vez. Yo donaré esa colección a 1 o 2 o 3. And about the Sí, la fotografía vernácula o vernacular es algo que está en desarrollo en este momento, se está desarrollando todavía. No hemos hecho una exhibición muy significativa al respecto. Sí, esto es parte de la fundación también. Básicamente todo está en la fundación. Y lo que se tiene, no hay negativos. Entonces lo que tenemos son la fotografía, independientemente del material en que se haya hecho. Y sí, uno quisiera mostrarlo como tal, pero uno podría escanear. Toda esta cuestión de la tecnología, ahora sí, claro que se puede escanear, se puede imprimir, se puede ampliar y mostrarla en la forma que uno decida. Entonces, por ejemplo, hemos nosotros coleccionado fotografías o álbums de fotografía personales, y las personas hacen álbums de fotografías por las razones más extrañas del mundo, como sabemos. Algunos de estos álbums pues son increíbles en relación con la investigación, la selección, o digamos cómo se están preparando o armando estos álbumes, porque a veces las personas les ponen pinturitas, bosquejos, hasta flores les llegan a pegar. Entonces, nosotros vamos a hacer una exhibición al respecto. Probablemente seleccionaremos entonces en la colección todo esto. Y también ya los escogimos, están en la colección de hecho, y fuimos realmente muy quisquillosos y escogimos 30 muy buenos. La pregunta es, ¿cómo muestras un álbum privado de alguien, verdad? ¿Cómo lo vas a mostrar? Algo tan personal. Hay diferentes medios ahora, los podemos escanear, los podemos mostrar en pantallas, o los puedes hojear y puedes escoger una página y ampliarla. No tengo idea en este momento, pero este es un proceso muy creativo y esto permite que haya todo tipo de maneras de presentación. Pensar que sería interesante quizá también invitar a algunos artistas a trabajar con esas álbumes y con esas colecciones vernáculas, quizá también invitar a otros creativos a que exploren y atraviesen esos archivos y esas colecciones vernáculas. La idea. Tu vecino o vecina a tu derecha es claramente una persona que ha hecho eso. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Totalmente. Estoy seguro que sí, ya hay artistas trabajando en esto. Esta es una de las cosas, y es por eso que hablamos esta mañana. Y entonces colocaremos los álbums que tenemos y los pondremos en diálogo con estos enfoques. De la misma manera que nosotros pusimos en contacto los contenedores de gas, las estaciones o las gasolineras
fotografía anónima Texaco de los 20s, con todas las gasolineras en el oeste medio, todas las gasolineras, allí del frente, el lado derecho, el lado izquierdo y la parte de atrás de la gasolinera. Es una exhibición increíble para poder mostrar entonces cómo está. Esta es la fotografía anónima, pero es realmente un juego muy interesante. Todos los edificios en el Sunset Strip en Las Vegas, y también alguien que hizo todos los edificios de Ginza, por ejemplo. También tenemos una instalación de cada edificio en la Sexta Avenida entre la calle 42 y la 52 en Nueva York. Y estas fotos fueron hechas en los 30s porque creo que la oficina fiscal o una oficina de seguros en Nueva York habían tomado fotografías de cada edificio, ¿verdad?, para sus propios fines. Entonces mostramos estas imágenes entonces allí con otras mezcladas y de otros artistas. O por ejemplo, Stephen Shore, la Sexta Avenida de Nueva York. Allí él hizo un proyecto en que estaba él de la 42 hasta la 57, siempre en el lado sur, en la esquina este, y estaba tomando fotos de la Sexta Avenida. Esto lo pudimos entonces en diálogo con otras fotos de la Sexta Avenida, etcétera, etcétera. Esto es interesante, así hacer estas conexiones, quiero decir, porque obviamente estas ideas vienen, y muchas de estas ideas pienso que obviamente vienen de, digamos, cosas muy diferentes que otras personas también están haciendo, pero desconocidas, o nosotros no las conocemos, o las hacen por otras razones que no conocemos. Quizá no lo sepan, pero aquí hay una guerra, la guerra de las imágenes, de la representación. Y si ven ustedes diferentes periodos en diferentes países y ven la producción de imágenes tomada por los extranjeros y las imágenes tomadas por los nativos, verán ustedes la diferencia, verán ustedes cómo presentarlo, y esto es un acceso a la libertad, y es por eso que la fotografía sigue siendo algo muy importante. La fotografía es más importante que la fotografía misma, porque la fotografía abre muchas puertas, abre muchos conceptos, muchísimos espacios de discusión, y ahora más que nunca es importante que todos produzcamos nuestras propias imágenes. Es por eso que un festival como Foto México existe, y es también por la cual adoramos a Foto México. Queremos agradecer a los organizadores, queremos agradecer al público, y terminamos por hoy. Muchas gracias.